La pantalla del teléfono iluminó apenas un rincón de la habitación cuando el mensaje llegó a las 3:12 de la madrugada. No era un número guardado. Tampoco era un mensaje de texto ordinario. Solo un archivo de audio de 7 segundos y una fotografía borrosa de un reloj de pared con las manecillas detenidas en las 11:59. El hombre que dormía en esa cama de hotel en la Ciudad de México abrió los ojos sin saber por qué. El ventilador del techo giraba con un zumbido irregular. Afuera, la avenida Insurgentes estaba casi vacía. Él se incorporó, frotó la cara y reprodujo el audio. Primero solo se escuchó estática. Después, muy bajo, el sonido de un segundo que no avanzaba, como si alguien hubiera grabado el tic-tac de un reloj que se negaba a seguir. Cuando la grabación terminó, la pantalla se apagó sola. Él intentó abrir de nuevo la fotografía. El archivo ya no estaba. Se levantó y caminó hasta el baño. La luz del espejo parpadeó una sola vez. En el reflejo vio su propia cara y detrás de él el reloj digital del microondas del minibar marcando las 3:12. Exactamente la misma hora del mensaje. Pensó que era una coincidencia absurda. Regresó a la cama, bloqueó el teléfono y trató de dormir. No lo logró. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese segundo detenido. A las 5 de la mañana el teléfono vibró otra vez. Era el mismo número inexistente. Esta vez el mensaje decía solo 3 palabras. Todavía no pasa. Esa misma noche, a varios kilómetros de distancia, en una casa de la Colonia del Valle, una mujer revisaba las cámaras de seguridad de su entrada porque el sensor de movimiento se había activado a las 11:59. El video mostraba la calle vacía. Ningún auto, ninguna persona. Solo el reloj de pared del recibidor, visible a través del cristal de la puerta, detenido en esa misma hora. Ella había cambiado la pila 2 días antes. El reloj funcionaba perfectamente hasta esa noche. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, escuchó en la radio local la noticia de un accidente múltiple en Periférico Sur, ocurrido exactamente a las 12 en punto. 3 vehículos, 1 muerto, 2 heridos graves. La mujer se quedó mirando el reloj de su cocina. Las manecillas seguían quietas. Nadie conectó ambos sucesos en ese momento. Eran solo fragmentos sueltos que circularon en grupos de WhatsApp y foros de historias extrañas durante semanas, hasta que alguien empezó a recopilarlos. La primera historia que se volvió recurrente hablaba de un taxista que trabajaba la ruta del aeropuerto a Satélite. Una madrugada de noviembre recogió a un pasajero que no hablaba. Solo señaló la dirección en una nota escrita a mano. El reloj del tablero del auto, un reloj analógico viejo que el taxista nunca había cambiado, se detuvo en cuanto el pasajero cerró la puerta. El taxista lo notó porque el segundo se quedó quieto, exactamente cuando el hombre se acomodó en el asiento de atrás. Pensó que la batería se había agotado. Continuó el viaje. En el trayecto pasó por debajo de un puente donde, 3 minutos después de que él cruzara, un tráiler se volcó y bloqueó completamente la vía. El taxista se enteró por la radio. Cuando llegó al destino, el asiento de atrás estaba vacío. El pasajero había desaparecido sin que él escuchara abrir la puerta. El reloj del tablero nunca volvió a funcionar. Lo tiró al día siguiente. 2 semanas después, mientras limpiaba el auto, encontró bajo el asiento trasero un billete de 50 pesos doblado con una hora escrita a bolígrafo, 11:59. Esa misma leyenda empezó a mutar. En algunas versiones, el taxista era un conductor de Uber. En otras, el pasajero dejaba una fotografía Polaroid del reloj detenido. Lo que no cambiaba era el detalle del segundo que se negaba a avanzar justo antes de que algo terrible ocurriera en la ruta que el conductor acababa de abandonar. La segunda historia llegó a través de un grupo de enfermeras de un hospital en Guadalajara. Una de ellas, de turno nocturno en urgencias, contó que el reloj de pared del pasillo principal se detuvo a las 11:59 durante 3 noches consecutivas. La primera noche pensaron que era una falla eléctrica. La segunda noche alguien lo reinició manualmente. La tercera noche ya nadie se atrevió a tocarlo.
Esa misma madrugada ingresó una ambulancia con un paciente politraumatizado. El hombre había chocado su motocicleta contra un camión de carga exactamente a las 12. Antes de perder el conocimiento en la camilla, miró el reloj del pasillo y murmuró. Sabía que se iba a detener. Murió en cirugía. La enfermera que lo recibió jura que el reloj del pasillo volvió a funcionar solo cuando el cuerpo fue llevado a la morgue. Nadie más lo confirmó. El reloj sigue ahí. A veces, según las que trabajan de noche, se detiene otra vez. No hay registros oficiales, solo testimonios que se repiten con pequeñas variaciones. Un estudiante de la UNAM subió a TikTok un video de su reloj de pulsera detenido en 11:59 mientras esperaba el metrobús en la estación de Indios Verdes. El video dura 9 segundos. En el fondo se escucha el sonido de frenos y un grito. El estudiante nunca explicó qué ocurrió después de que apagara la cámara. El video fue eliminado 2 días después. Quienes lo vieron aseguran que el grito no venía de la estación. La tercera historia es más silenciosa. Ocurrió en un edificio de departamentos en Monterrey. Una familia encontró el reloj de pared del comedor detenido una mañana de enero. Nadie lo había tocado. El padre lo ajustó. Esa misma tarde, mientras regresaba del trabajo por la carretera a Saltillo, su auto fue impactado por detrás por un vehículo que perdió el control. Él sobrevivió con heridas menores. En el hospital, mientras esperaba los resultados de las radiografías, miró el reloj de la sala de espera. Estaba detenido en las 11:59. Cuando preguntó a la enfermera, ella respondió que ese reloj no funcionaba desde hacía meses. El hombre nunca volvió a usar relojes analógicos. Estas 3 historias empezaron a cruzarse en foros cerrados. Alguien publicó una captura de pantalla de un chat de Telegram donde un usuario anónimo aseguraba haber encontrado un patrón. Según él, el reloj no se detiene por el accidente. Se detiene para avisar. El accidente siempre ocurre en el minuto siguiente, exactamente cuando el segundo debería haber avanzado. Y siempre hay alguien que ve el reloj detenido antes de que suceda. Ese alguien, en la mayoría de los casos, no es la víctima. La parte más extraña todavía no había ocurrido. En una casa de Puebla, una adolescente grabó con su teléfono el reloj de la cocina porque se había detenido a las 11:59 mientras su madre preparaba la cena. El video muestra la manecilla del segundo completamente inmóvil. La madre se ríe y dice que hay que cambiar la pila. 3 minutos después se escucha el choque desde la calle. Un auto impactó contra el poste de luz frente a la casa. El conductor iba solo. Murió en el acto. La adolescente no publicó el video. Lo guardó en una carpeta cifrada. Días después, cuando revisó el archivo, la hora del reloj en la grabación había cambiado. Ahora marcaba las 12 en punto. Ella jura que no editó nada. Quienes han escuchado estas historias empiezan a mirar los relojes de manera distinta, especialmente los analógicos, especialmente cuando se detienen sin razón aparente, porque hay algo en el silencio que queda después de que el tic-tac desaparece. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino espera. En la Ciudad de México, el hombre del hotel no volvió a recibir mensajes de ese número, pero cada noche, a las 3:12, su teléfono se enciende solo durante 7 segundos. La pantalla muestra la fotografía del reloj detenido, y después se apaga. Él ya no intenta borrarla, sabe que regresa. Hay quienes creen que el reloj solo se detiene cuando alguien está a punto de cruzar una línea que no debería cruzar. Otros piensan que es un eco de algo que ya ocurrió en otro lugar, en otro tiempo, y que se repite porque nadie aprendió a escuchar el aviso. Lo único seguro es que las historias siguen llegando. Un reloj en una estación de servicio en Querétaro, otro en la sala de espera de un dentista en Mérida, uno más en el tablero de un camión de carga que nunca llegó a su destino, y siempre la misma hora, siempre el mismo segundo que se niega a avanzar. Si has llegado hasta aquí es porque algo en estas historias te resultó familiar. Tal vez un reloj que se detuvo sin explicación, tal vez una coincidencia que nunca contaste. Hay más casos, algunos más cercanos de lo que imaginas, algunos que aún no han terminado de ocurrir. Los que permanecen atentos a estos relatos
son los únicos que reconocen la señal cuando aparece. El siguiente caso espera exactamente donde el anterior dejó el silencio. En una gasolinera a las afueras de Querétaro, el encargado del turno nocturno notó que el reloj digital del mostrador parpadeaba entre las 11:59 y una serie de números sin sentido. No era la primera vez. 3 semanas antes había ocurrido lo mismo y esa misma madrugada, un camión de carga que acababa de cargar diésel se salió de la carretera a menos de 2 kilómetros del lugar. El conductor nunca frenó. Los peritos hablaron de un posible infarto. El encargado no mencionó el reloj a nadie, solo lo reinició y siguió trabajando. La noche en que volvió a fallar, un auto compacto se detuvo en la bomba número 4. El conductor bajó, pidió un café y se quedó mirando el reloj del mostrador durante casi 1 minuto completo sin decir palabra. Después pagó en efectivo, subió al auto y desapareció por la carretera hacia San Luis. Exactamente 12 minutos después, la radio de la gasolinera transmitió el reporte de un choque frontal en esa misma ruta. 2 muertos. El encargado revisó las cámaras. El reloj del mostrador seguía marcado en 11:59, aunque el sistema ya había sido reiniciado. Nunca volvió a funcionar de manera estable. Cada vez que se detenía, algo ocurría en la carretera. La cuarta historia circuló primero entre choferes de carga que recorrían la México-Veracruz. Un hombre llamado Ramón, según el testimonio que dejó grabado en un audio de WhatsApp antes de borrar su cuenta, contó que su reloj de pulsera se detuvo mientras conducía de madrugada cerca de Córdoba. No fue un fallo gradual, el segundo se congeló de golpe. Él miró el tablero del camión. El reloj digital marcaba las 11:59. Aceleró porque tenía prisa por entregar la mercancía. 3 kilómetros más adelante, vio las luces de emergencia de un auto detenido en el acotamiento. Pensó en parar. No lo hizo. Cuando miró por el espejo retrovisor, el auto ya no estaba. En su lugar, había solo una mancha oscura sobre el asfalto que no recordaba haber visto. Llegó a su destino sin contratiempos. Al día siguiente se enteró por la televisión que un vehículo había sido impactado por un tráiler en ese mismo punto a las 12 en punto. El conductor del auto había muerto en el acto. Ramón nunca más usó reloj de pulsera. El audio que grabó termina con una frase que se volvió recurrente en los grupos donde se comparte. El reloj no se detiene para detenerte, se detiene para que sepas que ya es demasiado tarde para alguien más. En Toluca, una pareja joven encontró una fotografía antigua dentro de un libro comprado en una tienda de segunda mano. La imagen mostraba un reloj de pared idéntico al que tenían en su sala, detenido en 11:59. Al reverso, alguien había escrito con lápiz una fecha y una dirección. La dirección correspondía a su propio edificio. La fecha era del año anterior. Esa misma noche el reloj de su sala se detuvo. La mujer, que trabajaba como diseñadora gráfica, intentó fotografiarlo con su teléfono. La imagen salió borrosa. Solo se distinguían las manecillas quietas. Al día siguiente, mientras ella salía hacia el trabajo, un camión de reparto perdió el control en la esquina de su calle e impactó contra el portón del edificio. Nadie resultó herido de gravedad, pero el conductor del camión, al ser atendido por los paramédicos, señaló el reloj de la sala visible desde la calle y dijo que lo había visto detenerse segundos antes de perder el control del vehículo. La pareja vendió el departamento 3 meses después. El reloj se lo llevaron consigo. Según el último mensaje que alguien del edificio recibió de ellos, el reloj volvió a detenerse la noche en que se mudaron. Estas historias no se publican en periódicos, circular por chats privados, por grabaciones de voz que se eliminan al poco tiempo, por capturas de pantalla que alguien jura haber tomado antes de que el archivo desapareciera. Hay quien insiste en que se trata de fallas mecánicas y coincidencias. Otros hablan de un patrón que se repite cada vez que alguien está a punto de tomar una decisión que cambiará el destino de otra persona. El reloj no elige a la víctima, elige al testigo. La quinta leyenda llegó desde un hospital psiquiátrico en las afueras de Puebla. Un paciente de mediana edad,
internado por episodios de ansiedad severa, dibujaba relojes una y otra vez en cualquier superficie disponible. Todos marcaban la misma hora. Las enfermeras lo atribuían a su condición, hasta que una madrugada el reloj del pasillo de aislamiento se detuvo exactamente en 11:59. El paciente, que no tenía acceso a ningún reloj, empezó a gritar desde su habitación que el segundo se había detenido. 2 horas después, ingresó una ambulancia con un hombre que había sufrido un accidente automovilístico en la carretera federal. El hombre iba solo. Antes de morir en la sala de trauma, miró al techo y repitió 3 veces la misma frase. Me dijeron que se iba a detener. Nadie en el hospital entendió a qué se refería. El paciente del pasillo de aislamiento dejó de dibujar relojes esa misma noche. Cuando le preguntaron por qué, respondió que ya no era necesario. El aviso había llegado. Hay un detalle que se repite en casi todas las versiones y que nadie ha logrado explicar del todo. El reloj nunca se detiene en presencia de la persona que va a morir. Siempre hay alguien más, alguien que ve las manecillas quietas, que escucha el silencio donde debería haber un tic-tac, que guarda el recuerdo de esa hora imposible, y ese alguien, en la mayoría de los casos, sobrevive. Como si el reloj no estuviera marcando el final de una vida, sino el momento exacto en que el destino elige a quién dejar como testigo. En la Ciudad de México, el hombre del hotel empezó a llevar un cuaderno. Cada vez que el teléfono se encendía, solo a las 3:12, anotaba la fecha y cualquier detalle que recordara de la fotografía. Después de 17 noches consecutivas, las imágenes empezaron a cambiar. El reloj ya no era el mismo. En algunas aparecía montado en una pared de azulejos blancos. En otras se veía el reflejo de una ventana con lluvia. En una de ellas, la más reciente, se distinguía parcialmente el rostro de una mujer mirando el reloj desde abajo. El hombre intentó ampliar la imagen. El archivo se corrompió. Cuando intentó recuperarlo, el teléfono mostró un mensaje de error que nunca había visto. El tiempo no puede ser restaurado. Esa misma semana, en un grupo cerrado de Telegram dedicado a fenómenos inexplicables, alguien subió una captura de un chat de WhatsApp. El mensaje original decía: si tu reloj se detiene a las 11:59, no lo reinicies, no lo toques, solo observa. Y si escuchas un segundo que no avanza, sal de donde estés. El usuario que lo compartió afirmó haber recibido el mensaje de un número desconocido exactamente 3 minutos antes de que un autobús se estrellara contra un puente en la carretera a Cuernavaca. Él había estado esperando ese autobús. Decidió no abordarlo. El mensaje desapareció de su teléfono minutos después del accidente. Solo quedó la captura. La duda se instala de manera distinta en cada persona que escucha estas historias. Algunos empiezan a revisar compulsivamente la hora. Otros evitan los relojes analógicos por completo. Hay quienes, al notar que un reloj se ha detenido, sienten una necesidad absurda de cambiar de ruta, de no subir a un elevador, de no cruzar una calle. Nadie puede demostrar que esa precaución haya salvado alguna vida. Tampoco puede demostrarse lo contrario. Y esa imposibilidad de cerrar el círculo es lo que mantiene vivas las leyendas. El silencio que queda después de que un reloj se detiene no es el mismo silencio de una habitación vacía. Es un silencio que espera. Un silencio que sabe que algo está a punto de ocurrir y que alguien, en algún lugar, ya lo vio venir. Si algo en estos relatos te ha hecho mirar el reloj más de una vez mientras leías, no eres el único. Hay quienes guardan estas historias precisamente porque reconocen en ellas el mismo detalle que una vez ignoraron. Los que continúan escuchando son los que todavía pueden distinguir el momento en que el segundo se niega a avanzar. El siguiente caso no avisa con palabras, solo con una hora que se queda quieta. En un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara, el reloj del elevador principal se detuvo a las 11:59 durante el turno de limpieza nocturna. La mujer que se encargaba del piso 12 notó la falla porque el número del piso parpadeaba sin avanzar. El elevador estaba vacío. Ella presionó el botón de emergencia. Nadie respondió.
Cuando las puertas se abrieron por fin en la planta baja, el reloj del lobby marcaba las 12 en punto, y la radio de seguridad transmitía el reporte de un accidente en el estacionamiento subterráneo. Un auto había impactado contra una columna exactamente en el momento en que el elevador se negó a moverse. El conductor iba solo. Sobrevivió. En la declaración que dio a los guardias, dijo haber visto las manecillas del reloj del elevador detenidas a través del cristal de la puerta mientras bajaba las escaleras de emergencia. Nadie le creyó. El reloj del elevador fue reemplazado al día siguiente. El nuevo también se detuvo una semana después. Esta vez no hubo accidente, solo un silencio prolongado en el hueco del elevador que las cámaras de seguridad registraron como una falla de audio de 7 segundos. La sexta historia se construyó a partir de varios testimonios fragmentados que empezaron a coincidir en un mismo detalle. Un hombre que trabajaba como repartidor de comida en la zona de Polanco contó que su teléfono se congeló en la pantalla del mapa exactamente a las 11:59 mientras esperaba el pedido de un cliente. La aplicación dejó de actualizar la ubicación. El reloj del teléfono mostraba la misma hora inmóvil. Él esperó. 3 minutos después escuchó el choque desde la avenida. Un motociclista había sido arrollado por un camión de volteo a menos de una cuadra. El repartidor llegó al lugar cuando ya estaban las ambulancias. Entre los objetos del motociclista había un reloj de pulsera detenido en la misma hora. El repartidor nunca volvió a aceptar pedidos después de las 11 de la noche. El audio donde contó la historia fue eliminado del grupo de WhatsApp al cabo de 2 horas. Solo quedaron las respuestas de quienes lo escucharon. Una de ellas decía: "A mí me pasó con el reloj del microondas. Al día siguiente, mi hermano no llegó a casa". Hay un patrón que se vuelve más claro cuanto más se escuchan estos relatos. El reloj no se detiene en el lugar del accidente, se detiene cerca. Lo suficientemente cerca para que alguien lo vea. Lo suficientemente lejos para que esa persona no pueda hacer nada. Como si el tiempo mismo necesitara un testigo que no pudiera intervenir. Alguien que cargara con la imagen de las manecillas quietas y con la certeza de que algo iba a ocurrir en el minuto siguiente. En Mérida, una mujer que trabajaba en una tienda de antigüedades encontró un reloj de pared de los años 70 que no funcionaba. Lo compró porque le gustaba el diseño. Cuando lo colgó en su casa y le puso una pila nueva, las manecillas se movieron durante exactamente 1 minuto y después se detuvieron en 11:59. Ella pensó que el mecanismo estaba dañado. Lo dejó así. Esa misma tarde, su esposo salió a comprar víveres. Nunca regresó. El accidente ocurrió en el crucero de 2 avenidas a las 12 en punto. Un camión de carga no respetó el alto. El esposo murió en el acto. La mujer guardó el reloj en una caja. Nunca volvió a abrirlo. Años después, cuando vendió la casa, el nuevo dueño encontró la caja en el entretecho. El reloj seguía marcado en la misma hora. El nuevo dueño lo tiró a la basura. 2 noches después, el reloj de la cocina de su propio departamento se detuvo en 11:59. Él no le dio importancia. Al día siguiente, su hijo adolescente sufrió un accidente en bicicleta a 3 cuadras de la casa. Sobrevivió. El reloj de la cocina nunca volvió a funcionar. Estas coincidencias empiezan a pesar de manera distinta cuando se acumulan. Ya no se trata de un reloj defectuoso o de una batería agotada. Se trata de una hora que se repite, de un segundo que se niega a avanzar justo antes de que el mundo cambie para alguien, y de testigos que cargan con esa imagen sin poder explicarla. En la Ciudad de México, el hombre del hotel dejó de anotar las fechas. El cuaderno se llenó demasiado rápido. Ahora solo esperaba. Cada noche a las 3:12, el teléfono se encendía. La fotografía del reloj era cada vez más nítida. En la última se distinguía claramente el reflejo de una ventana y detrás del cristal, el contorno de un edificio que él reconoció. Era el mismo edificio donde había trabajado años atrás. El reloj de la fotografía era el del lobby. Él recordaba haberlo visto detenerse una sola vez, una madrugada de invierno, mientras esperaba el elevador después de una reunión larga. Al día siguiente se enteró de que un compañero de oficina había chocado su auto en el periférico camino a casa.
Nunca relacionó ambas cosas hasta esa noche en el hotel. Cuando intentó ampliar la imagen, el teléfono se apagó por completo. No volvió a encenderse hasta la mañana siguiente. La fotografía ya no estaba. En su lugar, había un mensaje de texto de un número desconocido. Ahora sabes por qué se detuvo. La séptima historia es la más reciente y la que menos se ha podido verificar. Circula solo en un foro cerrado donde los usuarios se identifican con números. Un hombre que asegura trabajar como técnico de mantenimiento en un centro comercial de Monterrey contó que el reloj digital de la fuente principal se detuvo a las 11:59 durante 3 sábados consecutivos. El primer sábado no pasó nada. El segundo sábado un niño se perdió durante casi 1 hora en el estacionamiento. El tercer sábado un hombre de mediana edad sufrió un infarto frente a la fuente exactamente cuando el reloj volvió a marcar las 12. El técnico fue el primero en llegar. El hombre, antes de perder el conocimiento, señaló el reloj y dijo una sola palabra: otra vez. Murió en el hospital 2 horas después. El técnico revisó los registros de mantenimiento. El reloj no tenía fallas reportadas. Lo reinició. La semana siguiente se detuvo otra vez. Esta vez el técnico no esperó. Apagó el sistema completo de relojes del centro comercial. Durante 3 días no hubo un solo reloj funcionando en el edificio. No ocurrió ningún incidente. Cuando volvieron a encenderlos, el reloj de la fuente se detuvo de inmediato en 11:59. El técnico renunció esa misma tarde. Su último mensaje en el foro decía: no es el reloj el que se detiene, somos nosotros los que seguimos caminando, como si el segundo todavía existiera. Hay quienes leen estas historias y las archivan como simples rumores urbanos. Otros empiezan a notar los relojes de manera distinta: el de la cocina, el del auto, el del teléfono, el del elevador, especialmente cuando el segundo se queda quieto, porque una vez que se ha escuchado el patrón, es imposible no buscarlo. Y una vez que se busca, el silencio que queda después de un reloj detenido ya no es el mismo. En la habitación del hotel, el hombre ya no intenta dormir cuando el teléfono se enciende. Solo observa la fotografía. A veces cree reconocer el lugar. A veces cree reconocer el rostro reflejado en el cristal del reloj. Nunca está seguro, y esa falta de certeza es lo único que permanece intacto cuando la pantalla se apaga otra vez. El tiempo sigue avanzando para todos los demás. Para él, cada noche hay un segundo que se niega a hacerlo. Si has sentido la necesidad de revisar la hora mientras leías estas líneas, el patrón ya te alcanzó. Hay quienes guardan silencio después de reconocer la señal. Hay quienes siguen buscando el siguiente caso porque saben que el reloj todavía no ha terminado de detenerse. Los que permanecen aquí son los que aún pueden escuchar el segundo que falta. El hombre del hotel ya no esperaba el mensaje. Ahora era el teléfono el que lo buscaba a él. A las 3:12 exactas, la pantalla se iluminaba aunque estuviera en modo avión. La fotografía del reloj aparecía durante 7 segundos y después desaparecía sin dejar rastro en la galería. Él había intentado grabar la pantalla con otra cámara. El video salía negro. Solo se escuchaba el sonido de un segundo que no avanzaba, el mismo que había escuchado la primera noche. En una de esas grabaciones fallidas, creyó distinguir una voz muy baja detrás de la estática. No lograba entender las palabras, solo el tono, como alguien que advierte sin querer ser escuchado del todo. Mientras tanto, las historias seguían llegando desde distintos puntos del país. En una escuela preparatoria de León, un profesor de matemáticas notó que el reloj del aula se detenía siempre a la misma hora durante el último módulo de la tarde. Los alumnos empezaron a hacer apuestas sobre qué ocurriría después. El profesor les prohibió hablar del tema. La tercera vez que el reloj se detuvo, exactamente a las 11:59, un estudiante que había salido temprano chocó su motocicleta contra un auto que no respetó el alto a 2 cuadras del plantel. Sobrevivió. Cuando regresó a clases semanas después, miró el reloj del aula y dijo en voz alta que ya sabía por qué se detenía. Nadie le preguntó qué quería decir. El profesor cambió el reloj por uno digital.
El nuevo también se detuvo, esta vez a las 11:59 de la mañana. Esa misma tarde, el padre de otro alumno sufrió un accidente en la carretera a Guanajuato. El patrón ya no necesitaba de la noche para aparecer. En Tijuana, una mujer que trabajaba como cajera en un supermercado de 24 horas contó que el reloj de la caja registradora se congelaba cada vez que un cliente particular pagaba exactamente a esa hora. No era cualquier cliente, siempre alguien que parecía apurado, siempre alguien que miraba hacia la puerta como si esperara que algo ocurriera afuera. La tercera vez que sucedió, ella decidió seguir al hombre hasta el estacionamiento. Lo vio subir a su camioneta y salir hacia la avenida. 2 minutos después, escuchó las sirenas. Un choque múltiple había bloqueado el cruce principal. El hombre de la camioneta no estaba entre los involucrados. Había tomado otra ruta. Cuando la mujer regresó a su caja, el reloj seguía detenido. Lo reinició. Al día siguiente, el mismo hombre volvió a aparecer. Pagó con billetes exactos. Miró el reloj. Sonrió apenas. Y se fue. Esa noche el reloj de la caja no se detuvo. Tampoco ocurrió ningún accidente cerca del supermercado. La mujer pidió el cambio de turno. Nunca más trabajó después de las 11. Estos testimonios empiezan a formar una red invisible. No hay un solo origen. No hay un culpable. Solo una hora que se repite y testigos que cargan con la imagen de un segundo inmóvil. Algunos intentan advertir. Otros guardan silencio. La mayoría simplemente cambia de ruta sin saber exactamente por qué. En la Ciudad de México, el hombre del hotel recibió una llamada. No fue un mensaje, fue una llamada de voz desde el mismo número que había aparecido la primera noche. Contestó. Del otro lado solo se escuchaba el sonido del reloj detenido. Durante 7 segundos. Después la línea se cortó. Él marcó de vuelta. El número ya no existía. Esa misma madrugada, mientras miraba por la ventana del piso 14, vio las luces de emergencia de varias patrullas en la avenida. Un auto se había estrellado contra el camellón exactamente a las 12. El conductor iba solo. Murió antes de que llegara la ambulancia. El hombre del hotel no bajó. Solo revisó la hora en su teléfono. Eran las 12:03. El reloj del microondas del minibar seguía marcado en las 3:12. Nunca había avanzado desde la primera noche. La duda se vuelve más pesada cuando los detalles empiezan a cruzarse. El reloj del hotel, el reloj del lobby del edificio donde trabajó, el reloj de la fotografía que ahora mostraba con claridad el reflejo de una mujer que él creía haber visto años atrás en el elevador. Una compañera de trabajo que había pedido traslado a otra ciudad después de un accidente que nunca se explicó del todo. Él nunca había relacionado ambas cosas. Ahora no podía dejar de hacerlo. En un grupo de Telegram alguien publicó una lista incompleta de horarios y lugares. No eran coordenadas exactas, solo ciudades y la misma hora. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca, Mérida, León, Tijuana, Ciudad de México. Al final de la lista había una nota. El reloj no elige la víctima, elige al que va a recordar. El mensaje fue eliminado al cabo de 20 minutos. Varios usuarios alcanzaron a guardar capturas. En todas ellas, la hora del reloj del teléfono que tomó la captura coincidía con las 11:59. Hay quienes creen que se trata de una falla colectiva de percepción, que el cerebro, bajo ciertas condiciones de cansancio o ansiedad, detiene la lectura del tiempo durante un segundo y después reconstruye una narrativa alrededor de esa ausencia. Otros hablan de un fenómeno que aún no tiene nombre, algo que se manifiesta solo cuando alguien está a punto de cruzar un umbral que no debería cruzar. El reloj no causa el accidente, solo lo anuncia a quien todavía puede escucharlo. En una casa de la colonia Roma, una adolescente encontró el reloj de pared de su abuela detenido. La abuela había muerto 2 años atrás. El reloj no se había movido desde entonces. Esa noche, la adolescente soñó que el segundo empezaba a avanzar otra vez. Despertó a las 11:59, según el teléfono que tenía en la mesa de noche. Se levantó. Caminó hasta la sala. El reloj de la abuela seguía quieto.
pero ahora las manecillas formaban un ángulo que ella no recordaba, como si alguien lo hubiera ajustado en silencio. Al día siguiente, su hermano menor chocó la bicicleta contra un auto que salía de un estacionamiento. El niño resultó ileso. El conductor del auto, al bajar, miró el reloj de la casa visible desde la calle y dijo que había visto las manecillas detenerse un segundo antes de tocar el claxon. La adolescente no le contó a nadie lo del sueño. Solo guardó el reloj en el closet del cuarto de la abuela y puso una silla debajo de la perilla para que nadie pudiera abrirlo con facilidad. El silencio que rodea estas historias es distinto al silencio ordinario. No es ausencia de ruido. Es la presencia de un segundo que debería haber existido y no existió. Un hueco en el tiempo que alguien más tiene que cargar. El hombre del hotel ya no intenta entender, solo observa. Cada noche la fotografía regresa. Cada noche el edificio del reflejo se vuelve un poco más nítido. Y cada noche, exactamente a las 12, algo ocurre en alguna avenida cercana. Él ya no revisa las noticias. Sabe que el patrón se cumple. Lo único que todavía no sabe es cuánto tiempo más el reloj va a seguir eligiéndolo a él como testigo. Si reconoces el peso de ese segundo detenido, es porque ya formaste parte de la cadena. Hay quienes cierran los ojos y pretenden que el reloj volvió a funcionar. Hay quienes siguen aquí, en la oscuridad de estas historias, porque saben que el siguiente aviso todavía no ha llegado. Los que permanecen atentos son los únicos que pueden distinguir el momento exacto en que el tiempo decide callar. El hombre del hotel empacó su maleta al amanecer. No había dormido. El teléfono permanecía apagado dentro de una bolsa de plástico en el fondo del closet. Todavía sentía el peso de las 3:12 en la nuca, como si la hora se hubiera pegado a la piel. Bajó por las escaleras. Evitó el elevador. En el lobby el reloj de pared marcaba las 6:04. Funcionaba con normalidad. Nadie más parecía notarlo. Él sí. Cada segundo que avanzaba le parecía un recordatorio de todos los que se habían negado a hacerlo. En la calle, el aire olía a lluvia reciente. Tomó un taxi. El conductor tenía un reloj de pulsera antiguo. Las manecillas se movían. El hombre del hotel no dejó de mirarlo durante todo el trayecto. Cuando llegó a su departamento, abrió todas las ventanas. Revisó cada reloj de la casa, el del microondas, el de la estufa, el de la sala, el del baño. Todos marcaban horas distintas. Ninguno estaba detenido. Guardó el teléfono apagado en un cajón. Intentó convencerse de que el patrón se había roto. Durante 3 días lo logró, hasta que la vecina del piso de abajo tocó a su puerta. La mujer parecía alterada. Llevaba en la mano un reloj de pared pequeño, de madera clara. Dijo que se había detenido a las 11:59 mientras regaba las plantas del balcón, que había escuchado un choque lejano segundos después, que el conductor del auto era el hijo del señor del 13, que el muchacho había sobrevivido de milagro y que ahora el reloj no volvía a funcionar, aunque le hubiera cambiado la pila 2 veces. El hombre del hotel no la invitó a pasar. Solo miró las manecillas quietas y cerró la puerta con cuidado. Esa noche volvió a encender el teléfono. No hubo fotografía, solo un mensaje de texto de un número que ya conocía. El testigo no elige cuándo termina. Mientras tanto, las historias seguían expandiéndose en silencio. En un taller mecánico de Saltillo, el dueño notó que el reloj de pared se detenía cada vez que un cliente dejaba un auto para revisión de frenos. La tercera vez que ocurrió el auto en cuestión, se accidentó 3 días después en la carretera a Torreón. El conductor afirmó que los frenos fallaron sin previo aviso. El dueño del taller revisó el historial. Los frenos estaban en perfecto estado cuando el auto salió del local. El reloj, en cambio, seguía marcado en 11:59. Lo descolgó. Lo guardó en una caja de herramientas. La semana siguiente, el reloj digital del elevador del mismo edificio se detuvo a la misma hora. Un hombre que subía al 3er piso sufrió un desmayo. Sobrevivió. Cuando despertó en el hospital preguntó qué hora era. Le dijeron que las 12:00. Él negó con la cabeza y dijo que el segundo todavía no había pasado. En una estación de autobuses de Oaxaca, una joven que esperaba el servicio nocturno a Huatulco
Grabó con su teléfono el momento en que el reloj del andén se detuvo. El video dura 11 segundos. Se escucha su respiración y el murmullo de otras personas. Nadie más parece notar la falla. Exactamente cuando el video termina, se oye el impacto. Un autobús que entraba a la estación rozó a un peatón que cruzaba por el lugar equivocado. El peatón resultó herido de gravedad. La joven no publicó el video. Lo envió a un solo contacto. El contacto lo reenvió a un grupo. Para cuando el archivo dio 3 vueltas, el reloj del video ya marcaba las 12. Nadie pudo explicar cómo había cambiado la hora dentro de la grabación. Estos detalles menores son los que más inquietan, no el accidente en sí, sino la forma en que el tiempo parece editarse a sí mismo después de ocurrido. Como si el segundo detenido necesitara corregirse una vez que el daño ya estaba hecho. O como si alguien, en algún lugar, estuviera intentando borrar la evidencia del aviso. El hombre del hotel empezó a recibir fotografías otra vez. Ya no eran del mismo reloj. Ahora aparecían relojes distintos. El de la Escuela de León, el de la caja del supermercado de Tijuana, el de la fuente del centro comercial de Monterrey, el de la casa de la colonia Roma. Todos detenidos en la misma hora. En una de las imágenes se distinguía su propio reflejo en el cristal del reloj del lobby del hotel. Estaba de pie, mirando hacia arriba, exactamente como la primera noche. La diferencia era que en esta versión del reflejo había otra persona a su lado. Una silueta que no lograba identificar. Cuando intentó ampliar la imagen, el archivo se borró solo. El teléfono mostró durante un segundo un mensaje que desapareció antes de que pudiera leerlo completo. Solo alcanzó a distinguir las palabras «Ya no es necesario». Hay un momento en que las leyendas dejan de ser historias ajenas. Se vuelven un mapa que alguien más está dibujando con cada nuevo reloj que se detiene. El hombre del hotel dejó de intentar escapar de la hora. En su lugar empezó a documentar. Compraba relojes baratos en tiendas de segunda mano. Los colocaba en distintas habitaciones. Los fotografiaba cada noche a las 11:50. La mayoría seguía funcionando, hasta que uno, el más viejo, un reloj de cuerda que había pertenecido a su abuelo, se detuvo sin razón, exactamente a las 11:59. Él no lo reinició, solo se sentó frente a él y esperó. A las 12 en punto, escuchó el roce de frenos en la calle. No bajó a mirar. Ya no hacía falta. La última historia que circuló antes de que los grupos empezaran a cerrarse por sí solos hablaba de un reloj que no se detuvo. Al contrario, corrió hacia adelante. En un departamento de la colonia del Valle, un hombre despertó a las 3 de la madrugada porque todos los relojes de su casa marcaban las 11:59 al mismo tiempo, incluido el del teléfono, que no tenía señal, incluido el del horno, que estaba desenchufado, incluido el reloj de pulsera que había dejado sobre la mesa años atrás y que nadie había vuelto a dar cuerda. El hombre grabó un video con la cámara de seguridad del edificio. Se le ve caminando de un reloj a otro, tocándolos, como si buscara el mecanismo invisible que los había sincronizado. A las 12 en punto, todos los relojes avanzaron de golpe hasta las 3:12, exactamente la hora en que el hombre del hotel recibía sus mensajes. El video se cortó ahí. El archivo que alguien logró recuperar termina con el hombre mirando directamente a la cámara y diciendo en voz baja: «Ya nos encontró». Nadie supo qué ocurrió después con ese hombre. El departamento apareció vacío 2 semanas más tarde. Los relojes seguían en su lugar. Todos marcaban horas distintas otra vez. Todos funcionaban, excepto uno, el de pared del recibidor. Seguía detenido en 11:59. El hombre del hotel vio ese video una sola vez. Después apagó el teléfono y lo guardó dentro de una caja de metal. La cerró con candado. La puso en el fondo del closet. Esa noche no hubo mensaje, tampoco la siguiente. Durante 11 días el silencio fue completo. Al 12º día, exactamente a las 3:12, todos los relojes de su departamento se detuvieron al mismo tiempo, incluido el de cuerda de su abuelo, incluido el digital del microondas que él mismo había desconectado,
incluido el reloj de pulsera que llevaba puesto y que había revisado minutos antes. Las manecillas no se movieron. El segundo no avanzó. Él se quedó quieto en medio de la sala, escuchando el silencio que ya conocía demasiado bien. Afuera, en la avenida, un claxon sonó una sola vez. Después, solo quedó el sonido lejano de una ambulancia que se acercaba. No hubo fotografía esta vez. No hubo mensaje. Solo la certeza de que el patrón había cerrado el círculo. El testigo ya no era necesario. O quizá lo era más que nunca. El reloj no se había detenido para avisar de un accidente lejano. Se había detenido porque el accidente, por fin, había llegado hasta la puerta correcta. En la oscuridad de la sala, el hombre del hotel miró las manecillas inmóviles y comprendió que el segundo que faltaba no iba a llegar. Nunca más. El tiempo, para él, se había quedado atrapado en esa hora imposible. Y en algún lugar de la ciudad, en algún otro departamento, en alguna otra habitación de hotel, otro reloj acababa de detenerse. Otro testigo acababa de abrir los ojos. El ciclo no termina, solo cambia de manos. Hay puertas que uno no debería abrir después de escuchar estas historias. Hay relojes que uno no debería volver a dar cuerda. Hay horas que uno no debería volver a mirar. Los que llegaron hasta el final de estos relatos ya saben reconocer la señal. Los que elijan seguir escuchando serán los próximos en ver las manecillas detenerse. El silencio que viene después no necesita más palabras, solo un segundo que se niega a existir.